Hola gente, nueva ruta para el canal. Esta vez nos hemos venido al sur de Madrid, aprovechando que le queda un poquito de verde, pero ya casi nada, y que pronto pues va a ser todo costa marrón. Estamos en el Monte de Boadilla y vamos a hacer la ruta de los fortines y los búnkers de la Guerra Civil por la zona de Valdemorillo, Quijorna y Brunete. Es una ruta que nunca hemos hecho, vamos a ver qué tal sale y si sale divertida, así que venga, acompañarnos. Y aquello de allí es el Palacio de Boadilla. Salimos de Alcorcón rumbo hacia Majadahonda, primero pasando por Boadilla, más o menos, por la zona de Boadilla. Vamos a ver qué tal está el senderito este gracioso, si el agricultor no lo ha destrozado de nuevo. Bueno, está ya pisado, pero como veis, hace poco sí que lo rompió. Hoy no contábamos con el aire, la temperatura es muy buena, pero el aire es criminal. Hemos dejado atrás el monte, el palacio, y nos estamos pegando las subiditas que hay chulas por el cerro de la carretera hasta llegar cerca de la rotonda del Gominola. Esta zona es una pasada para montar por aquí. Lo que pasa es que es todo el rato sube y te deja un poquito en tu sitio. No lo he dicho, pero hoy vamos 3: Jorge, Alejandro y yo. El GPS esto lo llama camino, porque como hay obras hemos tenido que improvisar. Vale, esto es un sembrado. Esto es un sembrado en toda regla. Al final todo tiene salida. Con arena, que la odio, pero tiene salida. Vamos bajando hacia la zona de Valdemorillo, por ahí. Pero creo que nos hemos equivocado de pista. Que la que yo quería hacer es una que hay paralela a la izquierda. Vamos a ver si la podemos enlazar o se comunican. Me está dando un yuyu. Está rodando por aquí que no os podéis hacer ni idea. Gracioso. No sé hacia dónde arriesgarme más. Sea tubería o la valla. ¡Ah! Los errores de navegación nos llevan a descubrir estas pistas hoy llenas de cacotas, de perro. El sur te engaña porque al final salen unos desniveles y bastante duretes, porque tiene subidas y bajadas bastante pronunciadas y todo el rato sube, baja. Ahora sí, vamos disfrutando de senderitos divertidos, pero nos hemos perdido por un error el mejor tramo. Qué fallo más técnico. Cosas de Madrid. Vas por el medio de una pista así medio rota y de repente digo, cuidado, una carretera, y me dice Jorge, no, que es un carril bici. Increíble. Pero que podrían haber hecho un poquito más ancho, ¿no? Digo yo, vamos, no sé. Hemos tenido que dar un rodeo por carretera porque nos han avisado un par de ciclistas que estaba la puerta cerrada con un candado y había que pasar un río que prácticamente lleva un caudal de hasta la cintura y estaba lleno de abejas, pero dice no unas pocas sino cientos de abejas, así que hemos recalculado recorrido de nuevo y tramito por 1 kilómetro por autovía
y ahora por este camino tan agradable, pero con unas sierras con unas vistas a la presierra de Madrid bastante curiosas. Nos toca volver a recalcular recorrido porque el track era un sube y baja sin sentido, con una bajada triaria de la leche, pero una subida empuja bike brutal. Y hemos visto esta opción de dar un pequeño rodeo que parece que lo sorteamos, con lo cual vamos a ver qué nos encontramos. De momento la pista ni tan mal. Al menos está hasta marcado, o sea, mal no vamos. Lo único que me da la sensación que va a estar pelín suelto y la inclinación, yo os digo que es bastante brutal. Desde luego, sí os puedo decir que las sendas son de categoría, muy buenas. Nos hemos pegado otro tramito a pie. Esta zona es criminal, muy criminal. Desde luego, si lo repito, es con eléctrica, porque aparte de que hoy yo no estoy fino, esto es durísimo. La bajada está divertida. Yo hubiera preferido ir con mi neumático nuevo, pero no me ha dado tiempo a ponerlo. Pero sí, está bastante divertido. Estamos yendo a un refugio antiaéreo que había aquí en la montaña para refugiarse en la guerra civil, y aquí está. Vamos a entrar en el refugio. Joder. Todas las huellas de los picos. Sí. Todas barrenas. Escalón. No veo. Escalón profundo. Sí, que venga para interna, sí. Yo me la he dejado. Aquí hay más estancia. Posiblemente no tengáis mucha luz, pero aquí lo que hay son habitaciones que están excavadas en el interior del refugio. O sea, os recomendamos venir por aquí porque es espectacular, está súper chulo. Y traer una linterna. Sí, importante. Porque yo me he dejado la linterna en casa, a un frontal, sí. Y hubiera sido genial haber tenido la linterna. Yo pensé que entraba más luz, ¿eh? También te lo digo, no sabía que estaba tan oscuro. Pues hemos dejado la cueva y seguimos bajando. Vamos a ver si acortamos, porque estamos muy pecaetes, se nos ha hecho muy tarde y esta ruta la tenemos que planificar mejor porque tiene demasiados errores. La ruta de hoy es improvisación pura y desde luego es para hacernos mirar, ¿eh? Esto debe ser como una user experience o una seta de tránsito, algo local, porque en realidad pues marcada está, pero ay, no está del todo pisada. Supongo que será a base de ir haciendo camino, caminos hacia el andar
O en este caso, rodar. Hoy toca Mercadona. Hemos redibujado el track en el Mercadona mientras que comíamos. Bueno, somos tan vagos que le hemos dicho a Kumot, llévanos al Corcón por el camino más corto y mejor. Y Kumot se ha coronado. Nos ha dibujado de momento un recorrido bastante chulo. Lo del viento no lo puede controlar, da igual, es viento en contra. Pero la pista está bastante bien. Un poquito arenosa, eso sí, pero bastante bien. Ahí hay dinosaurios. Fica más raras encontramos, de verdad. Vamos a ver si el río nos ha llevado parte del sendero, porque hace años eso ya estaba muy estrechito. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Otro vídeo en el que hemos llegado muy petados. No sé, yo creo que esta semana he pillado un virus, he pillado algo, porque soy realmente flojito para hacer ejercicio. La ruta nos ha superado en todos los aspectos. La he infravalorado, era más dura de lo que parecía. Han sido como casi 1000, algo menos de 1100 para 70 kilómetros. Pero el calor y el viento en muchas ocasiones también nos han perjudicado. La ruta no la voy a subir publicada porque tiene muchos errores. Habría que pulirla, pero pulirla mucho y hacer una labor de investigación por la zona dura de Valdemorillo, porque es la zona donde más hemos penado, sobre todo subiendo zonas realmente duras, muy, muy duras. Así que nada, si os animáis y la queréis, me lo pedís por privado, yo os la mando, o la tenéis directamente en mi Strava, o la podéis bajar. Lo que os digo siempre, si os gusta el contenido, las rutas, las zonas por las que vamos pasando y os voy mostrando, os animo a que os suscribáis al canal. Y lo dicho, lo que os digo siempre, nos vemos por los caminos, nos vemos por YouTube. Adiós.